El Ecuador de comienzos del siglo XX es un Ecuador todavía bastante atrasado, pese a que la revolución liberal está haciendo esfuerzos por modernizar el país. Las ciudades prácticamente no tienen canalización. La recolección de basuras es algo todavía muy primitivo. Tenemos una educación pública y laica que está recién despegando. Entonces, es un país todavía en sombras al que empiezan a llegar las luces de la modernidad. Podríamos decir en síntesis que ese es el Ecuador de 1901, cuando llegan los académicos de la segunda expedición. Esta vez el objetivo era confirmar los hallazgos de la primera misión. Pero a diferencia del primer equipo, estos hombres venían mejor preparados. Este nuevo grupo básicamente estuvo formado por militares, es decir, técnicos y científicos, pero con formación militar, que vienen acompañados de unos muy pocos civiles, entre ellos un médico de la expedición, que es también un antropólogo aficionado, el doctor Paul Rivet. A diferencia de la primera misión geodésica, de esta se conservan fotografías que muestran las condiciones en las que trabajaron. Estas imágenes nos trasladan un siglo atrás, un testimonio invaluable que dejaron como obsequio a quien fue su guía y amigo, el obispo Federico González Suárez. González Suárez había desarrollado ya varios importantes estudios arqueológicos, historiográficos y también cuestiones que hoy llamaríamos antropológicas. Y había desarrollado un método particular para este análisis en su obra. Él le proveyó a Paul Rivet de esos conocimientos. Lo llevó a ver expediciones geográficas, lo llevó a ver trabajos arqueológicos, lo puso en contacto con huaqueros, que eran los técnicos en arqueología de que disponía el país en aquel momento, y que le enseñaron sus métodos de trabajo a Rivet. El nombre de Paul Rivet no solo está en los museos y calles de París. Su aporte intelectual y científico cruzó fronteras. En Ecuador dejó un legado que va mucho más allá de la literatura. Rivet nació en el pequeño poblado de Wassigny, en Francia, el 7 de mayo de 1876. Vivió las tragedias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en ambos casos se opuso al imperialismo germánico y al nazismo. Fue concejal de París, diputado por el Partido Socialista, y fundó en la capital francesa uno de los museos más importantes del mundo, el Museo del Hombre. Es el creador de la teoría oceánica o multirracial, según la cual la población indígena americana es el resultado de migraciones procedentes de Asia, Australia, Polinesia y Melanesia. En su obra Los orígenes del hombre americano, publicado en 1943, da detalles de sus investigaciones. En 1901, y con apenas 25 años, llegó a nuestro país para participar de la segunda misión geodésica francesa. A pesar de su corta edad, ya tenía 5 años ejerciendo la medicina, por lo cual fue designado médico oficial del equipo. Para optimizar la labor, la misión se dividió en 5 grupos. Rivet encabezó el equipo que trabajó en Cuenca. La diversidad étnica y ecológica cautivó al médico, que se alejó de su profesión para investigar aspectos culturales. Así conoció en Ibarra al obispo de la ciudad, Federico González Suárez, padre de la arqueología ecuatoriana. Exploró diversos sitios arqueológicos, fotografió varias piezas que le permitieron descubrir aspectos relacionados a nuestros orígenes. A su regreso a París, fue contratado por el Museo Nacional de Historia Natural, donde puso en orden las observaciones realizadas en América del Sur. Sus notas fueron publicadas conjuntamente con las de René Vergniaud, bajo el título Etnografía Antigua del Ecuador. Juan Cordero es el cronista vitalicio de la ciudad de Cuenca y un enamorado de nuestro país. Su Museo de las Culturas Aborígenes resume su amor por la historia y la arqueología. Podría decirse que es el Paul Rivet ecuatoriano.
Yo, para dar mis clases a mis estudiantes de la Universidad de Cuenca y de Razoy, pues fundé el Museo de las Culturas Aborígenes y poco a poco fue creciendo y hoy es uno de los mejores museos de arqueología ecuatoriana. Podemos ver 5.000 piezas de todas las épocas y le inauguré, y en eso también podemos coincidir porque tenemos un interés especial por los indígenas, en homenaje al indio ecuatoriano en sus 15.000 años de existencia. Entonces es un museo del indio, pero en su pasado, porque el Museo del Hombre en París es un museo del ser humano, pero en su actualidad, en su etnografía. Paul Rivet buscaba pruebas para sus teorías acerca del origen del hombre americano, y una de las pruebas es el descansanucas o apoyanucas, que tenemos aquí algunos ejemplos, porque este elemento se utiliza hasta ahora en el África y en el Asia. Y a través de este viaje que realizaron por la Antártida, llegaron estos elementos culturales a América. Aquí tenemos nosotros en la cultura bahía. Cordero afirma que cada capítulo de nuestra historia tiene un valor único, que de una u otra manera determinan lo que hoy somos. Nosotros tenemos 40 culturas a lo largo de 15.000 años. Y todo eso hemos exaltado, hemos valorado, para que tengamos conciencia de que tenemos profundas raíces y que somos mestizos, orgullosamente mestizos por nuestra herencia indígena o aborigen, por nuestra herencia incaica de 100 años, pero valiosa, por nuestra herencia hispánica de 300 años y por lo que ha ocurrido en 200 años de vida republicana. Entonces, 4 grandes momentos de la historia, todos han aportado para ser lo que somos. Yo me siento muy contento de ser cuencano y de ser ecuatoriano, y orgulloso de tener una historia tan rica. Benigno Malo es un reconocido arqueólogo cuencano. En la última década ha centrado sus estudios en la vida de Paul Rivet. Su entusiasmo le llevó a traducir el libro Etnografía Antigua del Ecuador. ¿Pero por qué se esperó un siglo? Esta es la gran pregunta. ¿O es desidia, que mi importismo, ignorancia? ¿A qué podemos atribuir? Pero desgraciadamente eso ha sucedido para vergüenza del Ecuador. 100 años para que esta obra maravillosa, ¿no?, esté fuera del alcance de nuestros estudiosos, de nuestros profesionales. Encontrar el libro fue quizá el obstáculo más duro en el camino. Tuve que traerlo de la biblioteca del Congreso Norteamericano de Washington, el texto. Y después, por recomendaciones en la Biblioteca Nacional del Ecuador. Con la ayuda de la Casa de la Cultura de Cuenca, la arqueóloga Catherine Lara y la Alianza Francesa pudo realizar la traducción del libro. De texto, algo así como 350 páginas, más las gráficas, las láminas, la bibliografía extensísima, más de 400 páginas. Evidentemente, Rivet está en una época en la que no se conocían las dataciones, la arqueología no había progresado mucho, los trabajos estratigráficos apenas se iniciaban. Pero en cambio son estos otros datos, los datos materiales, datos de sitios arqueológicos, ¿no?, que muchos han pasado desapercibidos. Rivet dejó muchos amigos en Ecuador. Uno de ellos es el historiador Miguel Díaz Cueva, quien guarda recuerdos y fotos únicas del científico francés. El respeto que tengo al nombre de él, el buen recuerdo sobre todo de él y la buena impresión. Me voy a mostrar una medalla que tengo de Rivet. Paul Rivet, aquí está el nombre, está en la imagen de él. A sus 98 años, mantiene una salud envidiable, una lucidez única. Es un libro abierto de nuestra historia. Hoy desempolva fotos y escritos del científico francés. Es un árbol que tengo de Cuenca.
el capitán Francisco Iglesias, este era adjunto militar ecuatoriano. Don Antonio Valdivieso, dueño de la hacienda donde tomaron la foto. Paul Rivet, fotografía tomada en la hacienda Isa Vieja de propiedad del señor. Ahí está una foto de Rivet. Este es Rivet. Una reunión familiar en la hacienda de la familia Peña en 1904. Y él vivió aquí, fue médico, atendía personas y él los honorarios no recibían dinero, se nos decía que le den en arqueología y con eso fundó el Museo del Hombre en París. Yo estuve en una ocasión en París, en el Museo del Hombre, hace muchos años, y queda muy cerca de la Torre Eiffel. Y entonces él llevó muchas cosas de allí. Tiene una colección única de la historia de nuestro país desde la colonia. Son cientos de ediciones dignas de una biblioteca nacional. Como ven ustedes, todo este espacio de la biblioteca es autores ecuatorianos. Es la sección de Cuenca y todo el resto está clasificado. Aquí tiene, por ejemplo, todo lo que está aquí es la obra de González Suárez. Este retrato de él. Todo esto es de González Suárez. Y Bolívar es todo esto. Desde aquí, ahí está Bolívar, ve. Todo esto es Bolívar. Hasta acá. Como digo, debe estar unos 20.000 libros, tal vez más. No 20.000 libros. No tengo contado, pero falta hacer un inventario, estamos haciendo un espacio. Rivet vio en este historiador cuencano no solo un amigo, sino una fuente importante para consultar datos relacionados al Ecuador, y a través de cartas siempre estuvieron en contacto. Mucho aprecio la obra para mi bibliografía de lenguas quichua y aymara. Aprovecho para remitir a usted la lista de lo que me falta en mi biblioteca relativa a publicaciones cuencanas. Con mis agradecimientos de usted, muy atento amigo y afectísimo amigo Paul Rivet, Museo del Hombre, Plaza del Trocadero, París. Esta carta tengo de él. En 1952, Rivet regresó a Cuenca para dictar conferencias. Miguel ayudó al científico en aquella época. Cuando vino, pues digo, pasó contento aquí en el Hotel Crespo, llegó el Hotel Crespo que queda en la calle Larga. Ahí estuvo, me dijo, un día me dijo, ¿puedo venir temprano? Digo, bueno, vine, fue a ver, salimos a pasear un poco. Se veía conmigo con frecuencia y me iban a dar las conferencias en la Casa de la Cultura. Yo me senté aquí para proyectar. Él me iba indicando que yo vaya pasando las láminas que quería proyectar. Rivet no solo protagonizó uno de los capítulos más importantes de nuestra historia, también conquistó el corazón de una ecuatoriana. La novia estuvo enferma, ella sí estaba casada y tenía 3 hijos. Y a pesar de eso, pues, triunfó el amor y ella tuvo que salir de Cuenca disfrazada de monjita. Y Paul Rivet le esperó en Guayaquil para llevarle a París. Y allí pues fue compañera hasta la muerte de Paul Rivet, que me parece que fue en 1958. Fue una excelente compañera de un extraordinario hombre, porque Paul Rivet fue uno de los más grandes científicos, se considera como el mayor americanista, uno de los mejores conocedores de las lenguas aborígenes y el fundador de la antropología en América. 280 años después de la primera misión geodésica, el Ecuador vuelve a hacer historia desde el punto más alejado del centro de la Tierra.